aprendiendo a ir razonando desde quimiorreceptores carotínicos con su principal estímulo, que es la disminución de la PO2, y quimiorreceptores centrales, que su principal estímulo es la CO2. Todo esto a través de vías sensitivas o interneuronas en el caso del PCL central hacia centros de control en el bulbo respiratorio. Y esto a potenciales de acción en neuronas somáticas que hacen efecto sobre el músculo de la ventilación, aumentando frecuencia, es decir, paciente taquipnéico y con aumento de la profundidad de la respiración. Y esto termina disminuyendo la PSO2 plasmática, condicionando un mayor pH, ¿sí? Algo de esa manera, ese es un gráfico que es del Silverton, que es un gráfico que tiene en cuenta, es muy general, pero trata de explicar el cómo de cada una de las cosas. Y eso es lo que tienen que ir viendo, ¿sí? Ustedes no pueden ir diciendo que finalmente aumenta la frecuencia respiratoria sin entender cómo pasó eso. Es decir, cuál es el estímulo, cuál es el receptor, cuál es la vía, cuál es el centro, ¿sí? Como haciendo como por ejemplo como para presión arterial, ¿sí? Como para, ¿qué otro mecanismo vieron? No me acuerdo ahora. Bueno, ¿se entiende esto? Así tienen que ir haciendo este ejercicio, ¿sí? Bueno, y esto es parte de otro gráfico que había puesto el cierto que me había gustado, pero que no hay mucha diferencia. Y acá agregué otro que tiene que ver con cómo la ventilación modifica el intercambio gaseoso, tanto de PO2, que es sensada a través de quimiorreceptores periféricos, y de la PCO2, que también puede ser sensada a través de quimiorreceptores periféricos o a través de cambios en el estado ácido-base del flujo sanguíneo cerebral en quimiorreceptores centrales, ¿sí? Si bien esto no corresponde a parte de esta unidad propiamente dicha, ya en las próximas unidades vamos a ver toda esta regulación va a estar este tema, ¿sí? Regulación de la respiración, regulación del pH y demás, ¿sí? ¿Se va entendiendo? Sí, profe. Bien. Ustedes pregúntenme dudas porque si no yo sigo hablando y quizás les salte algunas dudas. Bien. Este es el gráfico de Davenport, ¿sí? Si lo entendieron el gráfico de Davenport o les genera duda. A mí se me complica un poco bastante. Bueno, el gráfico de Davenport, si tienen que, vale, les digo cómo fui aprendiéndolo a usar. Este gráfico es bastante simple si uno se pone a ver las variables que maneja, ¿sí? Miren, esperen que esta pH arterial dice en bicarbonato y acá arriba está la PCO2, ¿sí? Acá, ¿sí? Entonces, ¿qué van a hacer ustedes con respecto? Si ustedes tuvieran que dibujar, vayamos a un gráfico que no está dibujado, ¿sí? Ustedes dibujarían, bueno, ¿cuál es el pH normal que dijimos? 735 a Bien, 745. 735 a 745. Imaginen que no tienen el gráfico ustedes armado. Lo estoy dibujando encima solamente, pero porque me cuesta dibujarlo con esto. Bien, ese es su pH normal. ¿Cuál es el valor del bicarbonato normal? De 22 a 26. Bien, uy, se me fue un poquito, pero bueno. De 22 a 26. Bien, ¿y el de la PCO2? De 35 a 45. Bien, 35 a 45. Bueno, se me fue un poquito, pero bueno, no pasa nada. ¿Qué quiere decir esto? Esos son los valores normales que ustedes se tienen que saber sí o sí de los gases arteriales, ¿sí? Es como un concepto no negociable dentro de fisiología. Tienen que saber sí o sí el valor de pH, valor de PCO2, valor de PO2 y de bicarbonato, sí o sí, sin dudar. Ahora, ¿qué tienen acá? Esto marca
un estado ácido base normal, ¿sí? ¿Qué va a pasar sobre el pH arterial cuando es menos de 7,35? Es una acidosis. Es una acidosis, ¿sí? Entonces, todo lo que esté hacia ese lado va a ser una acidosis, ¿sí? Sí, estoy tratando de Lo, escribir. lo normal es solamente el circulito en el medio, porque, o sea, yo tenía el diagrama este, el de Davenport, Ujú. y cuando marcaba los datos de los casos, me quedó esa duda. O sea, todos estaban compensados, así que su mayoría da normal, pero quería ver Sí. los datos con los datos que me daba y lo normal es solamente el círculo en el medio. Lo normal del pH, o sea, vos podés tener el Claro, pH, tenés todo compensado, lo podés tener cerca del medio, pero dentro de los valores que ya están estandarizados para adultos, el normal son todos los puntos que marcamos, ¿sí? Pueden estar compensados el bicarbonato y la PCO2 para generar un pH normal y no ser del todo fisiológico eso, ¿sí? Si no estamos hablando de un sistema ideal, de alguien totalmente normal en el cual todos sus valores están bien regulados, no hay ningún trastorno, ¿sí? claro, sí, sí, no Ahora, lo había entendido. bien, Que no lo había ahora, entendido. no hay, listo. Ahora, eso sí, todos los valores que trajo el 735 te condicionan a acidosis. Ahora, ¿qué tipo de acidosis hay? Puede haber acidosis metabólicas o acidosis respiratorias. Las metabólicas, ¿por qué se dan? Con un Con un aumento en la aumento de los concentración. protones. Sí. ¿Cómo? Perdón, no escuché, Sofía. Ah, no, lo que dijo la chica, también por un aumento en la concentración de protones. Bien, un aumento de concentración de protones o una pérdida de bicarbonato también puede ser, ¿sí? Porque después estoy perdiendo el bicarbonato por algún motivo. Entonces, todas las acidosis que estén con un bicarbonato bajo te condicionan a acidosis metabólica, ¿sí? Mientras que todas las acidosis que tengan un bicarbonato normal y una PCO2 elevada son las acidosis respiratorias, ¿sí? ¿Se va entendiendo? No presten atención a las partes crónicas porque no me interesa ahora que aprendan esa parte, sino que me interesa que vean el trastorno primario en sí y lo vamos a ir viendo a medida que avanzamos, ¿sí? No se involucren ahora con lo crónico porque prefiero que vayamos por... ¿Se entiende entonces acá? Sí, Eh, las, la respiratoria me cuesta a mí. ¿Cómo era? Perdón, no lo escuché. sí. La respiratoria tenés pH bajo, menor de 7,35 y tenés un bicarbonato normal en la cual la PO2 está aumentada, ¿sí? Miren cómo condiciona la PCO2, perdón, esa acidosis, ¿se entiende? Sí, sí, sí. ¿Sí? Ahora vamos por la parte, vamos hacia allá. Al mayor a 7,45 están las alcalosis. Alcalosis de esta manera. Tenés, ¿dónde vas a tener las alcalosis metabólicas? ¿Dónde la van a ubicar? Si bien acá está, bueno. Su alcalosis metabólica está del lado derecho, es decir, con pH mayor a 7,45 y con un bicarbonato mayor a 26. Todos estos son alcalosis metabólicas, ¿sí? Mientras que las alcalosis respiratorias son aquellas que tienen un bicarbonato normal, pero que su PCO2 es baja, ¿sí? Así ustedes pueden crear, o sea, pueden hacer el diagrama de Davenport entendiéndolo, ¿sí? Porque ustedes ponen los valores normales del pH, el bicarbonato y la PCO2 y ustedes ubican rápidamente ese trastorno, ¿sí? Ahora, miren cómo se modifica, qué pasaría si esta paciente tuviera 24 de bicarbonato. Hagan la ecuación de Henderson-Hasselbalch.
¿Ahí me está haciendo? Sí. Bien, bueno, pero entonces. Profe, yo no termino de entender que Sí, dijiste que la acidosis metabólica es por una disminución de el bicarbonato, pero también como que dijiste que también podía ser por un aumento de los protones. Pero los protones eh, bien, sí. como que no están Decime. en la ecuación de Henderson-Hasselbalch. O sea, no sé si, Vos eh, no sabés cómo agregarle esa ecuación. claro, como que no entiendo si la acidosis metabólica es solo por una disminución de bicarbonato o también por un aumento Es de que vos protones. piensen que el bicarbonato forma parte del sistema de amortiguación, ¿sí? Entonces, supongamos que en una solución determinada de plasma, por ejemplo, uno agrega un ácido nuevo, por ejemplo, un ácido láctico, consecuencia, por ejemplo, del caso 3 que es de ejercicio, ¿sí? Todo ese ácido son protones que estoy agregando al sistema, de los cuales se combinan con el bicarbonato para poder tapar ese exceso de ácidos, ¿sí? Entonces yo voy a dosar bicarbonato, el bicarbonato va a estar mucho más bajo, ¿sí? Entonces Ah, ahí vas a claro. ver tu acidosis metabólica, ¿sí? Ah, buenísimo. Bien. ¿Cómo le dio la ecuación esta hora de Henderson-Hasselbalch? 7,48 con bicarbonato 24, dijiste, Con ¿cierto? bicarbonato de 24, sí. Bien, entonces ahí ustedes están viendo el primer momento de esta paciente, ¿sí? Una paciente en la cual no compensó todavía su estado ácido base, ¿sí? ¿Se entiende? Claro, Si sí, yo, sí. si yo a esta paciente la tengo que ubicar en el diagrama de Davenport en un primer momento sin que esté compensada, tiene 24 de bicarbonato y tiene 32 de PCO2. Está en la calosis respiratoria, ¿sí? ¿Se entiende? Si no entienden, es un tema muy grande de fisiología, así que sáquense todas las dudas que puedan, pregunten. ¿Lo podés repetir de vuelta, por favor? Sí. En este caso que estamos viendo, esa paciente tiene el pH 7,42, ¿sí? Tiene el bicarbonato bajo, como consecuencia de que dijimos que puede estar compensando parte de esto, ¿sí? Ahora, yo les digo, bueno, pongamos el bicarbonato a un nivel normal con esa PCO2 siendo como que el organismo todavía no puso en marcha mecanismos para poder pensar esa PCO2, perdón, PCO2 baja, ¿sí? Entonces, bueno, dejamos 32 de peso y ponemos 24 de bicarbonato, que es un valor normal. ¿Cómo cambia el pH con respecto a eso? Y a la compañera le dio 7,48. Entonces ahí se manifiesta bien claro que es todo alcalosis. Y si yo lo pongo en el diagrama de Dave, voy a encontrar que tiene un pH de 48 con un bicarbonato normal y la PC2 de 32 casi, ¿sí? Entonces estoy en la alcalosis respiratoria. ¿Queda claro? Sí. ¿Sí? Bueno, vamos a seguir avanzando. Vamos a ir viendo cada uno de los diagramas de Davenport, no se preocupen. Eh, bien, vamos con el 2. ¿Ya tenían el 2? Nosotros. Bueno, ¿lo leo? Dale, dale. Paciente con vómitos gástricos agudos, con menos de una hora de evolución, ingresa a la guardia con hipoventilación leve y debilidad. Se solicitan estudios complementarios. Hienograma sérico, sodio 134 mil equivalente, cloruro 102 y potasio 4,3. Gases en sangre, el pH de 7,4, la PA2 de 94 milímetros de mercurio, la PCO2 de 46 milímetros de mercurio,
el bicarbonato de 27,7 mil equivalente, exceso de bases y saturación de la hemoglobina al 96. Bien. Bueno, de ahí de la primera pregunta, corroboraron el pH con la ecuación de Henson-Hasselbalch y les dio igual. Sí, 7,38. Ahí sale un pH de 7,4 y con Ujú. la fórmula 7,38. Bueno, ¿alguien le dio igual? A Sí, mí a me mí me dio dio la misma. a mí me dio distinto, profe, no sé si habré hecho A algo ver, mal. a ver cuánto te dio. 7,402. 7,402. Bien. ¿Y qué hicieron de diferente? A ver, María, ¿vos cómo hiciste? Hice, bueno, 6,1 Ujú. más logaritmo de 27,7 sobre 0,031 por 46. Quizás porque pegaste 0,3 y Yamil le debe decir Sí, sí, yo lo agregué también. 0,31, 0,031. 0,03. A lo mejor será eso. Quizás eso puede ser la pequeña Bien. diferencia que hay, ¿sí? Porque a Sí. mí me dio también igual. Bueno, ahora, ¿cuál es el principal trastorno que tiene ella? Entendiendo cuál fue el contexto que tiene. Bueno, como ella dice que ingresa a la guardia con vómitos gástricos. Ujú, Entonces, en ese caso, lo que está haciendo es perder protones o ácidos a través del ujú. vómito. Eso fue el primer. Bien, entonces pensaron que acá el trastorno está en que ella está perdiendo ácido a través del vómito, ¿sí? Y eso, ¿cómo modifica el pH? ¿Cómo modifica este espacio base? ¿Cómo lo entendieron? Que, bueno, al estar perdiendo esos ácidos, se produce una alcalosis. Eh, Ujú. Metabólica sería por pérdida excesiva de esos protones. Bien. ¿Alguien entendió algo diferente? Bueno, parece que todos entendimos lo mismo, ¿sí? Entonces, esta paciente está con vómitos gástricos que la llevó a perder ácidos y así hay una mayor cantidad de bases predominantemente dentro de su organismo, ¿sí? Ahora, ¿qué mecanismos se pusieron en marcha para poder compensar esto? Bueno, hablamos de diferentes mecanismos a diferentes niveles. No sé si Bien. mi compañera quiere hablar el primer a nivel A celular. ver, compañera María. Habíamos planteado que en primera instancia se Ujú. iban a activar distintos mecanismos buffer a nivel celular. Sí, A nivel del líquido extracelular, el buffer de bicarbonato y hemoglobina, y a nivel intracelular, el de fosfato y proteínas. bien, Y bueno, como segunda instancia, se iba a activar un mecanismo respiratorio y por último el mecanismo renal. bien. ¿Se acuerdan qué tiempo tiene cada uno de acción? O sea, ¿en qué momento actúan? ¿Alguien sabe en qué momento actúan los buffers? ¿En qué momento el respiratorio? ¿En qué momento el renal? El celular que nombraba la compañera actúan de forma inmediata. Bien, inmediato es el mecanismo, ¿sí? Sí, Bien. ¿Los respiratorios? el respiratorio tengo entendido que lleva minutos. Ujú. Minutos. Desde que se produce el trastorno, minutos lleva para poder modificarlo. Sí. Sí, y ¿Y el el renal? renal requiere varios días, es lo que Bueno, tengo. puede requerir desde horas a días. Generalmente Ah, en 24 horas a 48 horas puede corregir el trastorno, ¿sí? Ahora, si ustedes tienen que hablar de potencia, ¿no? De potencia para poder modificar ese estado ácido base, ¿cuál es el más predominante? el renal.
En El este renal. caso de sí o a nivel general. No, a nivel general. Ah, sí, el renal. El renal. ¿Y por qué le dan esa importancia? O sea, ¿a qué se debe que le dan esa importancia a nivel renal? ¿Qué características tiene? ¿Alguien sabe por qué renal es el más importante? O sea, es el que más potencia tiene. Porque, o sea, porque el respiratorio lo que hace más que nada es modificar el pH, digamos, modificando lo que es la PCO2, Ujú. pero el renal tiene la capacidad de secretar protones y captar bicarbonato. Secreta protones y capta bicarbonato. Si tenés que especificar un poco más de funciones a nivel renal, ¿cómo le darían? ¿Cómo se maneja el bicarbonato a nivel renal? Profe, puede ser que sea por lo que es la reabsorción del bicarbonato. Ujú. Bien. ¿Se acuerda más o menos cuánto se reabsorbe? Bueno, eso es, Totalmente, ¿no? ¿eh? Mayor parte, ¿sí? Ahora, ustedes a partir de todo este conocimiento, ustedes lo que van a ir incorporando cada vez más, tienen que ir explicando cada uno de estos conceptos, ¿sí? Es decir, vamos a tener que, ya vimos cuáles son los mecanismos que se ponen en marcha para poder compensar los trastornos que se generan del estado ácido-base. Dijimos de buffers, intracelulares, extracelulares, el sistema respiratorio y el renal. Ahora, el mayor potencia tiene el sistema renal. Ahora, ¿cómo hace los riñones para poder compensar esos trastornos? Y tiene varias formas, desde su mecanismo de reabsorción de bicarbonato, sus mecanismos para lo cual generar bicarbonato de nuevo, mecanismos por los cuales permiten excretar ácidos y formar parte de una acidez triturable, ¿sí? Y mecanismos que se generan a través de las células intercaladas, ¿sí? Las alfa y las beta. Esos mecanismos ustedes los tienen que poner en marcha ahora para que ustedes te expliquen el cómo. Si ustedes dicen, bueno, el sistema renal es el que tiene la mayor potencia para poder modificar esto, bueno, ¿a través de qué mecanismos? De estos que nombramos. ¿Cómo lo hace? Y ahí lo tienen que ir a ver cómo. Es la parte que me interesa ahora que ustedes aprendan, ¿sí? A identificar el trastorno espacio-base, explicar cuál es el primario, o sea, cuál es el trastorno primario y explicar cuáles son las compensaciones que hace, ¿sí? Así estarían dando como parte de un cierre a todo este trastorno que está haciendo. Después vamos a ver más mecanismos, pero me interesa que por lo menos dentro de esta guía quede esto bien específico. Yo acá agregué parte de cómo se produce la reabsorción del bicarbonato filtrado. Se filtra todo el bicarbonato, pero vean cómo es la manera en la cual se reabsorbe ese bicarbonato. A través de una anhidrasa carbónica que se encuentra dentro del túbulo, en la cual ingresa ese CO2 y dentro del CO2 con otra anhidrasa carbónica participa de la reabsorción nuevamente en cotransporte con sodio dentro del túbulo para ir hacia el capilar peritubular, ¿sí? Mientras que el protón formado de esta reabsorción se excreta, ¿sí? Y sigue nuevamente su trayecto a través de la luz tubular, ¿sí? Esos mecanismos, esta es una parte de todos los mecanismos que involucran el manejo de bicarbonato a nivel renal y que son los que ustedes tienen que ir explicando para ustedes decir cómo se produce esto, ¿sí? ¿Se entiende cómo quiero que vayan viendo cada uno de los pasos? Sí, sí se Sí, entiende. genial. Bueno, acá es parte de lo que puse otra vez el legado de Davenport, pero para que solamente no nos olvidemos que para seguir la guía. ¿Entienden cómo ubicar en este momento a esta paciente? Si ustedes le tuvieran que poner un valor normal para poder ver el pH de esta paciente, ¿cuál pondrían normal? Entre 7,35 y 7,45. Perfecto, pondrías la respiratoria, porque es la compensación que está haciendo frente a ese cambio, ¿sí?
Fíjense que en el texto dice que la paciente llegó hipoventilando, ¿sí? Consecuencia de este trastorno alcalótico, ¿sí? Profe, Bien, el, sí. el hecho de la hipoventilación es para poder, digamos, captar más protones. Y sí, ustedes miren que tienen una paciente con una alcalosis metabólica, habíamos dicho, producto de estos vómitos, ¿sí? ¿Qué pasa con la alcalosis metabólica? Estoy buscando el gráfico. Tienes una alcalosis metabólica, entonces lo que yo te preguntaría es cómo haces alcalosis metabólica para compensar, lo hace a través de la hipoventilación. ¿Por qué? Si hipoventila la paciente, miren cómo aumenta la PCO2. ¿Sí? De una ventilación alveolar normal, apenas disminuye la ventilación, aumenta la PCO2. Y ese aumento de la PCO2 permite compensar ese pH alcalótico, tirándolo más hacia la normalidad, ¿sí? Bien, sí. ¿Sí? Vamos a este gráfico, a este, el tercero. ¿Quién tenía el tercero? Yo, profe. Nosotros. Sí, Dale, nosotros. Leo. dale. Un médico deportólogo evalúa a los atletas en competiciones extremas. Le realiza en este caso los estudios a un corredor luego de 3 minutos de carrera intensa. Los estudios evidencian ionograma sérico, sodio 135 miliequivalentes litro, cloro 102 miliequivalentes litro y potasio de 4,4 miliequivalentes Bien. litro. ¿Eso está normal o no? Sí, 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 bien. sí, están normales. Bien. Después de los gases en sangre, el pH es 7,39, una presión parcial de oxígeno de 98, de dióxido de carbono de 34, que está levemente disminuida, bicarbonato también, de 20 miliequivalentes litro, disminuido, por lo que, se ve que hay un exceso de bases negativa, una saturación de 96 y lactacidemia positiva. Bien. Bueno. ¿Qué les llama la atención de esos gases en sangre? Teniendo en cuenta el contexto del paciente, después de una carrera intensa y también, la presencia de la lactadicemia positiva, estamos frente a un caso de acidosis metabólica, también evidenciándose, una disminución de la presión parcial de dióxido de carbono y también de bicarbonato. Bien. Ahora, ¿por qué? Para eso que pregunto es hacer eso ustedes en el grupo. Ahora, ¿por qué yo en este paciente yo digo que tiene una acidosis metabólica y por qué no digo que no tiene una alcalosis respiratoria? por lo que dice el mismo caso, o sea, porque hizo ejercicio, Bien. entonces se generó ácido láctico Bien. celular. Está perfecto, porque ustedes empiezan a ver un poco más el contexto de lo que pasa, ¿sí? Eso es lo que tienen que ustedes llamarle la atención. Tienen que ir bien a ver cuál es cuál es el contexto que tiene que tengo estos gases en sangre y analizo, ¿sí? Ahora, ¿por qué este paciente tiene un bicarbonato bajo? Porque es una medida o sea, lo tomamos como una medida compensatoria de la acidosis, A ver, ¿por qué? porque o sea, al producirse el exceso de protones, lo que hizo el buffer fue utilizar el bicarbonato para amortiguar, digamos. Bien, ¿alguien Por tiene eso. algo diferente? Bueno, parece que no. Pero está viendo que explicó Sofía, ¿sí? Ustedes piensen los trastornos ácido-base desde, miro primero el pH, veo si está compensado o está acidótico o está alcalótico. Después de eso, miro el bicarbonato. ¿Qué bicarbonato tiene? ¿Está normal, bajo? Generalmente los trastornos metabólicos
condicionan siempre el bicarbonato. Entonces veo si es o una acidosis o una alcalosis, después veo si es metabólico, el trastorno, o es respiratorio, ¿sí? Acá tenemos claramente una acidosis metabólica, y acá el dato que nos da de la actacidemia es un dato muy importante, es un dato que ustedes van a utilizar después en, en- en la práctica clínica muchísimo, porque la dosaje de ácido láctico es un dato muy importante dentro de la práctica clínica. ¿Por qué creen que es importante? ¿Qué me marca ese ácido láctico? ¿Que hizo ejercicio o no? Sí, pero ¿de dónde sale ese ácido láctico? Del músculo esquelético, metabolismo, es ¿Del metabolismo? ¿De qué tipo de metabolismo del músculo esquelético? Anaerobio. anaeróbico. Anaerobio. Quiere decir que ese músculo esquelético realizó ejercicio en condiciones de falta de oxígeno, a expensas porque estaba evaluando una condición extrema, ¿sí? Ese músculo liberó tanto ácido láctico que repercutió en el estado ácido-base, disminuyendo su bicarbonato. ¿Qué mecanismos compensatorios se ponen en marcha en este paciente? Primero, bueno, aquellos mecanismos que son inmediatos son, digamos, los que habíamos mencionado, que son los buffers intracelulares, vatos Sí. y proteínas, y bueno, también teniendo en cuenta lo que es la hemoglobina. Después, bueno, el segundo mecanismo en este caso va a ser el sistema respiratorio. Bien. ¿Qué pasó con el sistema respiratorio? ¿Cómo actuó? En este caso, bueno, después justamente por la estimulación de los quimiorreceptores, se va a estimular a lo que es el centro respiratorio y lo Bien, que va ¿qué a producir quimioreceptores? a nivel de lo que es el seno carotidio, Bien, órtico también. bien. Ahora lo que yo voy es que ustedes presten atención ahora en esta parte. Ustedes tienen que ver cómo regular esto, ¿sí? Presten atención porque este paciente, su PO2 está en un rango normal, ¿sí? De 98 tiene su PO2. Los quimioreceptores periféricos, su principal estímulo es la disminución de la PO2, ¿sí? Entonces, no es este su principal estímulo por el cual generó el quimioreceptor periférico, sino que actuó sobre los quimioreceptores centrales, ¿sí? ¿Se entiende? Ay, profe, perdón, ¿lo puedes Sí, repetir? Justo se trabó. Que ahora ustedes tienen que prestar atención a cuáles son los mecanismos por los cuales se lleva a cabo la compensación. Piensen que los quimioreceptores periféricos, es decir, el seno carotidio y el callado aórtico, tienen tienen su principal estímulo son la disminución de la PO2, ¿sí? Entonces, este paciente tiene un 98 de PO2 que está dentro del rango normal. Entonces, no es el principal estímulo por lo cual se generó esa taquipnea, ¿sí? Sino que es otro, que es su actuación a nivel de quimioreceptores centrales, en los cuales su principal estímulo es otro. ¿Se entiende? Profe, sí. ¿Y cuál sería el estímulo? El pH, ¿cierto? Perdón, hablé sola. Bien, está bien, ¿En los María. protones Y sería? bien. Y Sofía, a ver, ¿querías preguntar? no, ¿cuáles son los quimiorreceptores centrales, digamos? No. Ah, esa es parte de lo que tenían que buscar, parte de la guía, ¿sí? Ah, Los sí. quimiorreceptores centrales, ustedes tienen un mecanismo por lo cual sí, se estimulan y estimulan el centro respiratorio, ¿sí? Y su forma de estimular no es tan simple porque tiene la barrera hematoencefálica dentro, o sea, rodeando esos quimiorreceptores centrales. Entonces ustedes vean ahora, busquen después cuál es el principal estímulo para estimular a los quimiorreceptores centrales teniendo en cuenta la barrera hematoencefálica. Así que eso se los dejo como para que ustedes vean y piensen atención qué diferencias tienen los quimioreceptores centrales y los quimioreceptores periféricos en cuanto al estímulo que los llevan a modificar la frecuencia respiratoria, ¿sí?
Seguramente lo vamos a ir viendo con el resto de la clase, pero ya lo tienen que ir viendo en este contexto, ¿sí? Profe, ¿Sí? los quimiorreceptores centrales no sensan lo que es la presión de dióxido. Bien. Sensan la presión de dióxido de carbono, ¿sí? Eso sensan primero, ¿sí? Pero hay un mecanismo que, ¿cómo hace para generar eso? ¿Cómo un estado ácido genera aumento de la PCO2 a nivel central, ¿sí? Eso lo dejo para que ustedes después puedan ir leyéndolo y me lo mandan, porque ya son las 9:40, ¿sí? Pero después mándenmelo por Pedco y lo charlamos si quieren, ¿sí? Bien, a ver. ¿Qué entienden ahora? Porque me interesa que veamos el concepto de anión gap antes de que termine todo esto. ¿Qué entendieron por el anión gap? Esto. Es la Entiendo la diferencia. forma, Perdón. ¿Eh? ¿Cómo? que es una, creo que vamos a decir lo mismo, que es A una ver. diferencia entre los cationes y entre los aniones, Bien. ¿Y qué valor normal tiene? entre 8 y 16. Bueno. Ahora, alguien, para poder darle un poco más de explicación a esto, lo que explicaron que está bien, es una diferencia que tiene entre los cationes y los aniones. Pero me interesa que vean esto. Dentro de el organismo está basado todo en un principio de electroneutralidad. ¿Qué quiere decir? Que hay tantas cargas positivas como cargas negativas en cada uno de los compartimientos, ¿sí? Ahora, ustedes tienen que el principal cation que tiene el DEC, ¿cuál es? El sodio. El sodio. Principal cation, sodio. Lo que estoy acá señalando con el cursor, ¿sí? El segundo cation principal, el potasio, ¿sí? Vean que dentro de los cationes que están en el DEC tenemos el sodio como principal de los iones, tenemos el potasio, calcio, magnesio, ¿sí? Como principales cationes dentro del DEC, ¿sí? Ahora, con las cargas negativas que mantienen su estado de electroneutralidad, tenemos al cloro, al bicarbonato y a los aniones, ¿sí? Esto lo que te genera es que hay tantas cargas positivas como negativas, basándonos todo en el principio de electroneutralidad. El anión gap lo que te dice es que, o brecha aniónica, quiere decir que de los que generalmente yo mido en plasma, mido generalmente el sodio, el potasio, el bicarbonato y el cloro. Y quiere decir que hay una brecha, que es esta brecha, de estos aniones en los cuales yo no estoy dosándolo, ni tampoco estoy dosando esta parte, porque no los doso generalmente, ¿sí? Entonces yo sé que hay una diferencia que se llama anion gap, o se llama brecha aniónica, en la cual yo contemplo esta diferencia, que es decir, que sé que existe una diferencia entre estas cargas y estas, porque no estoy dosando esos elementos, ¿entiendes? Sí, se entiende. ¿Voy bien hasta ahí? Sí. Bien. ¿Qué pasa? ¿Por qué se dice que el anión GAP sirve para las acidosis metabólicas? El anión GAP, ¿qué te dice? Que cuando se está produciendo un ácido en el organismo, o lo incorporé, que es decir, porque me intoxiqué con un ácido, por ejemplo, o estoy produciendo ácido láctico en exceso, o estoy produciendo cuerpos cetónicos que son ácidos, ¿sí? Quiere decir que estoy aumentando mis cargas positivas dentro de mi sistema, ¿sí? Entonces yo estoy agregando cargas positivas que yo no estoy dosando, porque yo no las estoy dosando, a parte de este sistema. Entonces, ¿qué voy a empezar a ver? Que ese bicarbonato se está empezando a consumir o a tapar ese exceso de ácidos que está haciendo, ¿sí? Entonces, esta parte, este bicarbonato,
va a ir ser menor. Esperen que estoy tratando de poner un punto. Va a ser menor, ¿sí? Porque voy a estar condicionando por los ácidos que estoy agregando al sistema, ¿sí? Entonces mi brecha aniónica va a ser mayor. ¿Se entiende? Sí, profe, Sí, se entiende. sí, ¿Se sí, entendió pero ahí? lo Decime. repetís mejor. Sí. O sea, Dale. entonces solamente es la diferencia entre cargas negativas y positivas. Ese es el principio del anión gap, ¿sí? Claro. Basado en el principio de electroneutralidad. Pero lo que te dice, yo tengo un paciente con una acidosis metabólica, saco el anión gap y el anión gap me da alto, quiere decir que algo me está agregando cargas positivas a ese sistema o que hay ácidos en los cuales yo no estoy sabiendo cuál es, pero hay ácidos produciéndose, ¿sí? Entonces, por eso te permite diagnosticar los diferentes tipos de acidosis, ¿sí? Una de las que se puede producir es el ácido láctico, ¿sí? ¿Cómo le da el anión GAP a este paciente? Aumentado. Está aumentado. Quiere decir que está produciendo ácidos en los cuales yo no lo estoy dosando, solamente tengo una cruz, pero no sé cuánto es, ¿sí? De ácido láctico en el cual me está condicionando mi anión GAP, ¿sí? Mi normalidad de anión GAP, ¿se entiende? ¿Y cómo hicieron la fórmula ahí? Porque a mí no me dio aumentado el anion gap ¿Lo hicieron con el potasio o lo hicieron con el sodio solo? con el sodio solo, quizás por eso. No, Yo ten en le, cuenta el potasio, sí. Si vos tenés en cuenta el potasio, te da 135 más 4 con... ¿4 es o con 1? Con 4. Sí, 4,4. sí, 4 con 4,4. 4 menos el bicarbonato que es 20 y menos el cloro que es de 102. Te da 17,4, ¿sí? Ah, sí, ahí sí. Es que creo que en una de las otras clases nos había dicho la profe que no contempláramos el potasio, pero sí, sí, Es lo que puedes sumo. tenerlo en cuenta o no, Claro, dependiendo de sí. la escala que vos utilices. Pero a mí me Sí, interesa que entiendan cuál es el concepto final que tiene ese ion GAP y por qué se aplica para la acidosis metabólica, ¿sí? ¿Se entiende? Bueno, seguimos y vemos el último, que lo explicamos un poquito más rápido, Profe, ¿sí? disculpe, antes de pasar al próximo, había leído algo como que en el anion gap, si está aumentado, era que como que se correlacionaba con normocloremia, pero si estaba normal con hipercloremia, y eso no entendí. Yo le Ay, dejaría lo del cloro para otra instancia, ¿sí? Para otro punto. ¿Por qué? Porque solamente te da pautas de cómo se maneja la electroneutralidad dentro del sistema. Pero me parece que sería como agregar más conceptos y a mí me interesa solamente que vean cuál es el concepto del anión gap puro, ¿sí? ¿Cuándo está aumentado y qué significa? Después avanzamos en lo del cloro. El cloro solamente te ayuda a ver si está compensando el cloro la electroneutralidad que se perdió por pérdida de, por ejemplo, el bicarbonato. Es decir, se perdió el bicarbonato, pierdo cargas negativas y las células comienzan a secretar cloro al medio para poder agregar cargas negativas. Y ahí te da que es hiperclorémica, ¿sí? Pero eso es un paso como que prefiero que no lo vean ahora y que veamos solamente esto, ¿sí? Está bien, Bien. gracias. entonces, que esté aumentado significa que hay una mayor cantidad de ácidos o que De se están ácidos, generando ¿sí? ácidos en algún sitio. En algún lugar estás generando ácidos, o lo incorporaste el ácido porque te intoxicaste con un ácido, o tu cuerpo lo está produciendo. ¿Cuáles ácidos son los más comunes? Los cuerpos cetónicos, porque son cetoácidos, o el ácido láctico, las hiperlactacidemias son muy frecuentes, ¿sí? Y a ver, de vuelta en el grafiquito este, ¿cómo sería la representación? De No este, entiendo. Sí, sí, sí. en este gráfico vos tenés el sodio y el potasio, y en este tenés el cloro y el bicarbonato. Cuando uno está agregando ácidos al sistema, al medio, el bicarbonato ¿qué hace? Compensa esos ácidos, se unen a esos ácidos para formar CO2 y salir a través del sistema respiratorio, ¿sí? Entonces el bicarbonato se consume, ¿se entiende? Sí.
Al consumir ese bicarbonato, la brecha normal que había hasta acá se profundiza, ¿sí? Ah, sí, sí. Entonces, de ahí viene que tu anión gap aumenta, ¿sí? Ah, está bien. Sí, sí, ahora entiendo. Bien. Bueno, vamos a la última. Son 4 preguntas, pero siempre nos vamos, siempre me termino yendo muy por las ramas. ¿Me voy por las ramas o no sé? Ya voy a mejorar, prometo. Bueno, y en este, rapidísimo, ¿quieren leerlo? Sí, ¿se escucha? Sí, sí. Paciente joven ingresado en unidad de terapia intensiva hace 24 horas con diagnóstico de intoxicación con barbitúrico, se encuentra hemodinámicamente compensado, sin apoyo ventilatorio, con tensión arterial de 125-70 milímetros de mercurio, frecuencia cardíaca 84, latidos por minuto, frecuencia respiratoria de 10 latidos, de 10 respiraciones por minuto, se evalúan los estudios complementarios. Bien. Diagrama sérico, sodio 135 miliequivalentes litros, cloro 108 miliequivalentes litros y el potasio de 4,5 miliequivalentes litros. Gases en sangre, pH 36, presión parcial de oxígeno 80, presión parcial de dióxido de carbono 47, ion bicarbonato 26 miliequivalentes litros, exceso de bases y saturación de 78%. Entonces, Bien. nosotros ¿Qué notaron de raro? Primero, ¿qué encontraron que es un barbitúrico y una intoxicación por barbitúrico? ¿Y qué ven de anormal en el paciente? O sea, ¿qué notan? ¿Qué les llama la atención? los barbitúricos son como fármacos que lo que hacen es, son depresores del sistema nervioso central. Y bueno, acá está la frecuencia respiratoria baja, está disminuyendo la saturación de la hemoglobina. Y bueno, lo que ocurre acá es que hay una acidosis respiratoria, disminuye la frecuencia cardíaca y lo que ocurre es que hay una hipoventilación alveolar porque hay una falla en la bomba respiratoria por depresión del sistema nervioso central que es causada por estos los barbitúricos. Y lo que ocurre es, el sistema renal trata digamos, compensar ese estado y excretando a través de la excreción de protones. No sé si las chicas quieren decir algo más. Bien. ¿Entienden más que todo lo que dijo la compañera? Sí, se entiende. Sí. No, Entonces, perdón, ¿quién habló? no, yo que lo que también quería agregar es que otra cosa, aparte de lo que mencionó mi compañera que nos había llamado la atención, que está aumentada levemente la presión parcial de dióxido de carbono, y eso lo podemos asociar que al haber una menor frecuencia respiratoria, de alguna manera tendemos a retener el dióxido de carbono y eso es lo que genera la acidosis respiratoria. Y bueno, como nombró ella, el principal mecanismo de compensación va a ser el renal, que además de excretar protones va a reabsorber y de nuevo, o sea, y incorporar de nuevo bicarbonato, sí. Bien. ¿Se entendió este caso? Este caso es frecuente de ver, ¿sí? O pasa con las intoxicaciones también alcohólicas, ¿sí? En el cual hay depresión del sistema nervioso central. Ahora, lo que me queda como para decirles nomás, como para ir agregando a este caso y a los demás, es que cuando expliquen parte de esto, si bien ahora estamos un poco cortos de tiempo, expliquen el cómo, ¿sí? Porque está muy bien todas las respuestas finales a las cuales llegaron, ¿sí? Ahora lo que se le va a evaluar dentro de lo que es el programa de fisiología, o del parcial o del final, es, bueno, está perfecto cuáles son las respuestas, ahora me interesa saber, bueno, cómo se generó esa hipoventilación, cómo se generó esa hiperventilación, cómo se regenera el bicarbonato de nuevo, cuáles son las funciones de las células intercalares y demás, ¿sí? Como para que no pierdan de vista todo este eje dentro del sistema ácido-base, ¿sí? Sí, pues. Bien, bueno, esta sería la última. Fuimos un poquito más rápido la última parte, pero bueno, ¿les quedaron muchas dudas? Dale, a ver, Lucas.
El anión gap, ¿en cuál? ¿En el punto 1? Sí. ¿De cuánto te dio? ¿De cuánto te dio? Bien. Igual, ¿sabes? A lo que voy con este anión gap es que vean también en el momento en que se va a utilizar, ¿sí? ¿Por qué te dio alto? Porque su bicarbonato está bajo, ¿sí? Por eso nomás te dio alto. Pero no es por otra cosa, ¿sí? No es que lo vas a aplicar porque esa paciente tiene acidosis metabólica, ¿sí? Sino que entiendas en por qué lo ves alto nomás, ¿sí? Bien. Bueno, a ver, ¿cómo? ¿Cómo? Sí, bien, sí. No, no necesariamente, sino porque eso está compensado a nivel renal. Entonces, ese bicarbonato se está filtrando y no se está reabsorbiendo, ¿sí? Entonces lo excretás por la orina y por eso vas perdiendo bicarbonato para compensar ese pH, ¿sí? Es como un mecanismo de compensación que estás utilizando, ¿sí? Bien. Entonces, como para dar un pequeño cierre a como como que quiere que analicen parte de los estados ácidos bases, siempre miren el contexto del paciente de la situación problema que se les plantea. Miren los gases, miren los valores normales, ¿sí? Y a partir de ahí ustedes van a identificar el trastorno primario, según el pH. pH normal, o puede estar el pH normal con los otros factores que están o por encima o por debajo, tanto el PCO2 como el bicarbonato, o tengo una acidosis marcada con un pH menor a 7,35 o una acidosis, o una alcalosis con un pH mayor a 7,45. Y de ahí pienso en todos los mecanismos en los cuales se compensan, buffers, respiratorio y renal. De cada uno de los buffers son más simples, pero después del respiratorio y del renal, ustedes tienen que tratar de explicar cómo se produce la hiperventilación, cómo se produce la hipoventilación y cómo se produce la reabsorción de bicarbonato o la excreción de ácidos o la formación de bicarbonato de nuevo, ¿sí? No pierdan el eje de ver el cómo, ¿sí? Y eso creo que sería todo por hoy. Espero que les haya servido un poco, ¿sí? Bueno, bueno, si tienen dudas me escriben por Pedro, no tengo problema. Bueno, profe, gracias. Bueno, Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. chao. Chao.